Muy buenas tardes, estimadas damas y caballeros. Reciban un saludo cordial de su servidor Wilson Pesantes desde esta bella nación ecuatoriana. Realmente, en esta ocasión quisiera referirme a los bochornosos sucesos que han sucedido en nuestro maravilloso Ecuador y que nos han dejado consternados a todos los que conformamos esta bella nación ecuatoriana. Realmente quiero levantar una palabra de oración para que sea Dios el que rige el destino y tenga misericordia de nuestra nación. Y también al mismo tiempo levantar esta palabra de oración para que Dios dé la protección a los candidatos que quedan para la contienda electoral que tenemos de aquí a pocos días. Señor Todopoderoso, te damos gracias porque sabemos que tú estás en los cielos y nosotros en la tierra. Tú que eres dueño y Señor de todo lo que hay, cuyo atributo natural es la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia, que todo lo sabes, todo lo puedes y estás en todo lugar. Nada te es oculto, Señor. Padre, entregamos en tus manos a todos y cada uno de los candidatos que van a tomar la acción, la posta, para ser elegidos este día 20 de agosto en nuestro país. Que tú seas poniendo tus ángeles alrededor, dándoles la verdadera cobertura, aunque ellos no te conozcan todavía, Señor. Tú conoces su destino, tú conoces su camino, y que esta bella nación sepa que tú eres su única esperanza. Gracias, Padre. Pedimos también por Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de nuestro país, que tú le des fuerza, que tú le des sabiduría, que tú le des quietud y paz en estos difíciles momentos que para él como gobierno debe estar pasando por su mente y corazón. Y también da hálito y ánimo al pueblo ecuatoriano, que sepa que esta nación está siendo sacudida por estos bochornosos actos, por haberse separado del amor del Dios intangible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, sin más preámbulos, me gustaría compartir con ustedes una escritura que se encuentra localizada en el Antiguo Testamento, en la Santa Biblia. Especialmente está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versos del 1 al 10. Y yo, con todo respeto, damas y caballeros, hermanos y hermanas, miembros de esta sociedad maravillosa de nuestro país, Ecuador, quisiera narrar qué es lo que pasa cuando el hombre realmente decide quitar una vida. Cuando el hombre ha concebido en su mente la idea de tener el poder para empuñar una arma y cegar una vida soberana, cualquiera que ésta sea. Todo el mundo, hombres y animales, incluso hasta las cucarachas tienen derecho a vivir. Y los animales que de alguna manera nos hacen daño, como los roedores, como las moscas, ellos también tienen su razón de ser y su propia historia. No se diga el maravilloso ser humano que ha sido la máxima expresión de la creación de Dios hecho a su imagen y semejanza. Dice el quinto mandamiento: no matarás, porque el que a espada mata a espada debe morir. No estamos deseando eso para nadie, absolutamente. Pero realmente, lo que ha pasado en el país con el candidato presidencial, señor Fernando Villavicencio, es realmente horroroso. Es un asesinato de lo más vil y de lo más cobarde de la vida. Recuerdo yo cuando era niño todavía,
allá en 1978-79, cuando el régimen militar de Guillermo Rodríguez Lara y el vicealmirante Alfredo Poveda Burbano estaban terminando su gestión de régimen militar castrense en nuestro país. Habían algunos candidatos y los tengo aquí vivo en la mente. Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado Larrea como binomio. Al arquitecto Sixto Durán Ballén, al doctor Rodrigo Borja Ceballos, al doctor Osvaldo Vaca y al economista Abdón Calderón Muñoz, que también murió bajo las balas asesinas un día de campaña, y que no lograron matarlo al instante como han hecho con Fernando Villavicencio, y que fue transportado a los Estados Unidos en una avionambulancia, y que luego de unos días de su estadía allí, en uno de los mejores hospitales de esa gran nación, solo se confirmó su muerte. Así de sencillo. Y hoy vemos también la dura realidad del socialista que también mataron, de nombre Osvaldo González, quien también murió a manos de los sicarios. Pero aquí el problema no son los sicarios. Aquí el problema es que alguien no quiere que salga a la luz lo que realmente debe salir a la luz. Bien, dice la Escritura en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus majadas las ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y entonces la guisó y la preparó para aquel que había venido de camino. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia, dice el rey David. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre, David. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y también te libré de la mano de Saúl, tu enemigo. Y te di la casa de tu señor, y también las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová al hacer lo malo delante de sus ojos? Porque a Urías Eteo heriste a espada, y también tomaste por mujer a su esposa, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, porque así menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré para que tu prójimo se aproveche de ellas, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel,
y a plena luz del día. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es lo que dice la Biblia, mis queridos amigos. La pregunta aquí es: ¿qué tiene que ver este pasaje con lo que ha pasado? Mucho. David ha sido reconocido siempre el maravilloso cantor de Israel, y lo digo 1000 veces, porque me encanta leer los salmos. Es el autor de los salmos. Y era reconocido como el hombre con el corazón conforme a Dios. Sin embargo, como ser humano, bajo la eficacia de la debilidad, se había levantado una tarde para darse una vuelta tomando aire fresco en la azotea del palacio. Y cuando de pronto miró hacia abajo y vio una bella mujer que se estaba bañando. Su nombre era Betsabé, y de inmediato mandó a sus guardias para que indagasen de quién se trataba. Y luego de recibir noticias de quién era la mujer, no le importó quién era la mujer, pues de inmediato ordenó a sus guardias de palacio que la trajeran ante sí. Y sabía que era mujer de su hombre más íntimo del círculo de confianza y su escudero personal, el capitán Urías, el Eteo. Y se acostó con ella. Y la mujer concibió de él. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con la película? El rey, con el corazón conforme a Dios, estaba en jaque. Entonces, con el esplendor de la posesión de la autoridad, dijo lo siguiente al rey Joab, que estaba en medio de la batalla: Joab, envíame a Urías el Eteo, porque necesito hablar un asunto urgente con él. Una vez que llegó Urías el Eteo y encontrándose la mujer embarazada de David, él movió cielo y tierra para que éste fuera a su casa, mojara sus pies y se acostara con su esposa, y que la cosa quede cubierta. Aquí hay dos cosas importantes: la maquinación del pecado, de la lujuria que David jamás pudo controlar. Mucho peor, entregar a Dios. Sin embargo, Dios lo amó infinitamente. Segundo, trató de encubrir el pecado en el cual había caído. Entonces, un pecado, mis amigos, lleva a otro mortal pecado. Viendo la firmeza del corazón de Urías, se dio cuenta que la cosa no iba más. Entonces ordenó a Joab, el rey de Israel, había mandado una carta con el mismo Urías para que el general Joé, jefe de su ejército en la batalla, ponga al capitán Urías en lo más recio de la misma y que éste muera. Era un complot por no haber podido encubrir el pecado que había cometido con su mujer y esposa. El rey de Israel había tomado la mujer ajena de su hombre de confianza. Lo maravilloso de todo esto de parte de Urías es que el corazón de él estaba ceñido a la voluntad de Dios, porque lo amaba con todo su corazón y su fuerza, y de igual forma éste rebotaba para amar a su rey con delirio. Sin embargo, días después vino la noticia que alegró el corazón del rey. Lo recio de la batalla ha sido en verdad difícil, mi estimado rey. Han caído muchos hombres, y entre ellos también está Urías el Eteo, siervo y escudero al servicio de su majestad, el rey David. Entonces, feliz David con esta noticia,
se quedó tranquilo por un tiempo. Él siempre había tratado con respeto a los emisarios de Dios, que han sido los profetas. Y una tarde, cuando ya había caído el semblante del día, se sorprendió al ver en la puerta a uno de los hombres más extraordinarios en el aspecto espiritual. Y este era el profeta Natán. Se admiró por haberlo visto llegar, y dijo: hola, ¿qué tal, profeta? ¡Qué sorpresa! Entonces, Natán empezó a contarle esta pequeña parábola a manera de historia en relación a la corderita que tenía el hombre pobre. La corderita era Urías, con su esposa, la cual había tomado David para satisfacer su lujuria. Entonces se encendió la furia dentro del corazón del rey, deseando la muerte para aquella persona. Y luego, dándose la vuelta, el siervo de Dios, Natán, dijo: tú, David, eres ese hombre. Y de inmediato se postró a tierra, porque sabía que Natán, sin haber recibido comentario alguno de lo sucedido y que todo estaba oculto, supuestamente reveló la intervención de Dios para que David no muriera. La ley antigua en Israel era que si se sorprendía a alguien en el acto mismo de adulterio, o si se confirmaba que así han sucedido las cosas, los dos serían lapidados, es decir, apedreados, y así morirían. Porque era la única forma de quitar el mal de en medio del pueblo. Ayer escuchaba una señora llorando de manera desesperada: ¿qué pasa con mi Ecuador? ¿Qué ha pasado con mi Ecuador del alma?, decía la señora. ¿Quién nos va a librar de la atronadora situación que estamos viviendo? Solo Dios puede hacerlo, mis amigos. El mismo Dios que ungió a David como rey, para que lo amara y respetara y lo obedeciera en todo. El único Dios que formó el corazón de David como el único corazón conforme a Dios. Había hecho esto tan feo y malévolo. Entonces, dice Dios: porque has tenido en poco la palabra del Señor, he aquí que la espada no se apartará de ti jamás. Y lo peor, de generación en generación saldrá de tu propia casa. La reflexión aquí para los que han hecho tal cosa, sea quien sea, lo digo con respeto, sin juzgar a nadie, es que usted y sus familias están en un serio aprieto por haber matado a Fernando Villavicencio, cualquiera que sea. La maldición se activa el momento que usted dispone de su mente y voluntad para que ésta luego pase al corazón y se convierta en acción. Y esto ofenda la gloria de Dios, que es el único que tiene poder para quitar y poner. A aquellos que creen que tienen poder para quitar la vida y no volver a poner, ¡wow! ¡Qué desgracia, qué desastre y qué tragedia! La maldición ha entrado a las familias de aquellos que han perpetrado este vil crimen, y será de generación en generación. La Biblia dice que no llegarán ni siquiera a la mitad de sus días. Entonces, la única forma que nos librará de esta maldición es venir sinceramente a los santos pies de Jesucristo, el Señor de gloria, que expió su vida en el Calvario, con el objeto de que estas personas tengan esperanza. Esto es lo que quería compartir con ustedes este día.
y realmente anhelo que Dios los bendiga. Buenas tardes.